Vamos ahora a retroalimentar la prueba número 2 de lenguaje correspondiente al grado 11 de nuestro martes de prueba. Dice que con base en el siguiente texto responde las preguntas 27 a 32. El texto se titula ¿Qué es la filosofía? De Gilles Deleuze. Cuando alguien pregunta para qué sirve la filosofía, la respuesta debe ser agresiva, ya que la pregunta se tiene por irónica y mordaz. La filosofía no sirve al Estado ni a la Iglesia, que tiene otras preocupaciones. No sirve a ningún poder establecido. La filosofía sirve para entristecer. Una filosofía que no entristece o no contraría a nadie no es una filosofía. Sirve para detestar la estupidez. Hace de la estupidez una cosa vergonzosa. Solo tiene un uso, denunciar la bajeza en todas sus formas. ¿Existe alguna disciplina fuera de la filosofía que se proponga la crítica de todas las mistificaciones, sea cual sea su origen y su fin? Denunciar todas las ficciones sin las que las fuerzas recreativas no podrían prevalecer. Denunciar todas las ficciones sin las que las fuerzas reactivas no podrían prevalecer. Denunciar en la mistificación esta mezcla de bajeza y estupidez que forma también la asombrosa complicidad de las víctimas y de los autores. En fin, hacer del pensamiento algo agresivo, activo, afirmativo, hacer hombres libres, es decir, hombres que no confunden los fines de la cultura con el provecho del Estado, la moral y la religión. Combatir el resentimiento, la mala conciencia que ocupan el lugar del pensamiento. Vencer lo negativo y sus falsos prestigios. ¿Quién, a excepción de la filosofía, se interesa por todo esto? La filosofía como crítica nos dice lo más positivo de sí misma, empresa de desmitificación. Y, a este respecto, que nadie se atreva a proclamar el fracaso de la filosofía. Por muy grandes que sean la estupidez y la bajeza, serían aún mayores si no subsistiera un poco de filosofía que, en cada época, les impide ir todo lo lejos que quisieran. Pero ¿quién, a excepción de la filosofía, se lo prohíbe? Pregunta número 31. Su enunciado nos plantea lo siguiente. Los destinatarios del texto serían A. Profesores y estudiantes de ciencias humanas que ven en Deleuze una autoridad. B. Expertos en ciencias humanas cuya obligación es crítica a filósofos arriesgados. C. Docentes y académicos que deben acercarse y analizar diferentes posturas. O D. Filósofos contemporáneos cuyo deber es anular los paradigmas establecidos. Dentro de la información que tenemos acá es quiénes son los destinatarios, es decir, quiénes podrían ser el lector modelo de este texto, a quién principalmente estaría apuntando la información del texto como tal. Entonces, a profesores y estudiantes en ciencias humanas que ven en Deleuze una autoridad solamente de ciencias humanas, muy genérico. Si la respuesta es a la pregunta ¿qué es la filosofía?, deben ser mínimo filósofos o estudiantes de esa carrera o de ese programa como tal. Entonces todavía está muy genérica y debemos buscar si hay una opción aún más cercana que esta para que sea la correcta. La B nos dice expertos en ciencias humanas cuya obligación es crítica a filósofos arriesgados. También está muy genérico, expertos en ciencias humanas cuya obligación es crítica a los filósofos o criticar a los filósofos. No necesariamente, porque lo que está haciendo el autor es entramar un tratado de la definición o la concepción filosófica y no hacer una crítica a la filosofía como tal. Mientras que tenemos las opciones C y D. La D dice filósofos contemporáneos cuyo deber es anular los paradigmas establecidos. ¿Será que le está apuntando a promocionar la anulación de los paradigmas? ¿A anular lo científico? No es lo que está haciendo. Busca en la filosofía la presentación de una disciplina irreverente que contraría, que nos enfrenta, que nos hace ser críticos y nos da libertad para expresarnos, pero no como un método para anular otras posturas. La respuesta correcta entonces es la C. Docentes y académicos que deben acercarse y analizar diferentes posturas, porque eso es lo que da la filosofía según Deleuze, la capacidad de confrontar, la capacidad de criticar hasta el entristecimiento, como él mismo lo dice, las otras teorías, pero no anular, simplemente tener una postura crítica y de discusión. Por esa razón entonces la respuesta correcta para la pregunta 31 es la opción C.